Sí. Sonido. 1, 2, 3. Sí. Aleluya. Sí. Sonido. 1, 2, 3. Aleluya. ¿Listos? Aleluya. Sí. Sonido. 1, 2, 3. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a dar inicio. Por favor, le invito a que tome su lugar. Hola, hola, hola. Sí. Tiene mucho eco de fondo. Hola, hola, hola. Sí. Sonido sí. 1, 2, 3. Aleluya. Sí. Ahí está mejor. Buenas noches, amada iglesia. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Así que les invito para que nos dispongamos y que demos inicio a nuestra reunión. Invito a que se ponga sobre sus pies un momento. Y que antes de dar inicio meditemos en la palabra del Señor. Así que quiero que vaya conmigo al Salmo 145. Hasta del 1 al 19. Hay ocasiones en que nos parece que nuestras cargas son muy pesadas de llevar. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? En que a veces son más de lo que nosotros tal vez podemos soportar. Y el salmista sabía esto y sabía que él tenía que acudir y que el único que lo podía ayudar a llevar su carga era el Señor, ¿sí? El único capaz de llevar cualquier carga es el Señor. Entonces él meditaba en esto y por eso escribió este salmo. Así que quiero que vaya conmigo y dice la palabra del Señor. Yo lo leo en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar cuán grande es Dios? Si dice que Él mide las galaxias con su palmo, cuando habla la Biblia de que Él mide las galaxias con su palmo, lo dice que lo mide midiendo una cuarta con sus manos. Las galaxias, imagínense. ¿Cómo nos veremos nosotros delante del Señor? No nos vemos. Dice que cada generación, versículo 4, cuente a sus hijos de tus poderosos actos y proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos, proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad, cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder, cantarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas
es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Le das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Amén. Así que si estás agobiado por cargas que te resultan difíciles de llevar, piensa en lo que hacía el salmista. Si miramos, el salmista recordaba quién era Dios y empezaba a recordar que Él es poderoso, que Él es grande, que Él es misericordioso, que Él es lento para enojarse, que Él gobierna toda la creación, toda la tierra. Y si nosotros estamos en las manos de aquel que es el dueño de todo, que gobierna todas las cosas, que está en control de todo, a Él podemos ir y llevar nuestras cargas, a Él podemos ir y llevar nuestras dificultades. Porque como lo dice aquí el versículo 14, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Él es el que nos levanta y David lo sabía. Por eso él siempre iba al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos muchas cargas, muchas luchas, muchas cosas que no sabemos qué hacer. Debemos ir ante aquel que todo lo puede y que todo lo sabe y que nos puede decir qué tenemos que hacer. Amén. Así que te invito para que cierres allí tus ojos y vamos a dar inicio y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor bendito. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros en este día. Gracias, Señor, porque reconocemos que eres tú el que nos guarda, que eres tú el que nos bendice, que eres tú el que nos provee, Señor, que eres tú el que sostiene nuestra vida cada día, Señor. El aliento de vida que tenemos aún en este cuerpo, eres tú el que lo sostiene, Señor. Por eso te damos gracias. Y queremos venir delante de ti, Señor, reconociendo, Padre eterno, que tú eres el Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el Rey del universo, el Señor de la creación, aquel por cuya palabra fueron creadas y subsisten todas las cosas, Señor. Por eso, qué Dios tan maravilloso es aquel que tenemos, que está tan cercano a nosotros, que podemos clamar a Él y Él nos oye, que entiende nuestras necesidades, que entiende las aflicciones de nuestro corazón, que entiende todo de nosotros porque Él nos creó y que entiende por lo que pasamos, porque Él mismo padeció cuando se hizo hombre. Él mismo padeció todo aquello que tú y yo padecemos. Él mismo sintió la soledad, Él mismo sintió el desprecio, Él mismo sintió la angustia, Él mismo sintió la pérdida, todo por cuanto pasamos como seres humanos, Él lo vivió en carne propia. Y es por eso que Él nos entiende, y es por eso que Él se compadece de nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue igual a nosotros, solo que a diferencia de nosotros, Él no pecó. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, y perdónanos, Rey de Gloria, si en este día te hemos ofendido, Señor, de alguna manera, Padre eterno. Tu palabra nos dice que en las muchas palabras no falta pecado, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que no hay ni un justo en esta tierra. No hay ninguna persona en esta tierra que haga el bien perfectamente. Siempre en algo fallamos, Señor. El único perfecto, el único justo, el único que nunca pecó fuiste tú, Señor. Por eso nos acercamos a ti con acción de gracias,
por la misericordia que hemos recibido hasta este instante, por la gracia y el favor de conocerte, Señor, y por la gracia y el favor de reconocer que nosotros te necesitamos cada día, Padre. Gracias por hacernos entender el camino. Gracias por mostrarnos la verdad y gracias por darnos vida a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que queremos disponer nuestra mente, queremos disponer nuestros corazones, Señor bendito, para venir delante de tu presencia, reconociendo nuestra condición. Por eso te pedimos perdón, Señor, por cualquier cosa. Perdónanos, Señor, y haznos conscientes cada día de nuestra condición, para que acudamos a ti, Señor, porque solamente tú puedes transformar nuestras vidas y cambiar nuestros corazones, Señor. Por eso, bendito Rey de Gloria, a ti te damos gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por esa obra maravillosa, esa obra perfecta que hiciste en Cristo y esa obra que estás perfeccionando en nosotros al hacernos a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Gracias, eterno Rey. Queremos bendecir tu santo nombre en esta hora, Señor. Queremos exaltar tu nombre como es debido, Señor, porque como dice aquí tu palabra, el Señor es el más digno de alabanza. Él es el más digno. No hay nadie más que merezca nuestra alabanza y nuestra adoración. No hay nadie más que merezca que rindamos nuestro corazón ante Él y rindamos nuestra vida. Solo Él, solo el Señor, porque Él es digno. Gracias te damos, eterno Rey. Gracias, bendito Dios y Padre. Ayúdanos a confiar en ti plenamente cada día, Señor. Ayúdanos a llevar nuestras cargas a ti, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, un Dios alto, sublime, que puede ayudarnos en toda circunstancia y en toda situación. Te damos gracias, eterno Rey. Gracias porque tú eres el que nos levanta. Gracias porque cuando venimos a ti, Señor, tu palabra nos dice que los jóvenes flaquean y se cansan, pero que aquellos que ponemos nuestra confianza en ti recobraremos nuevas fuerzas, Señor. Gracias, eterno Rey de Gloria, gracias. Y permítenos en esta noche adorarte y exaltarte una vez más, como es digno, como es debido, Señor. Gracias, bendito Rey. Hoy queremos adorarte una vez más en esta hora, Señor. Queremos alabarte, Padre eterno. Gracias. Gracias, eterno Rey. Te bendecimos, Señor. Queremos alabarte porque solo tú eres grande, solo tú eres digno, Señor. Gracias, Señor, gracias. Aquí estamos delante de ti, Señor, una vez más. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, gracias. Y te alabamos, Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Obra en nuestros corazones, Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor. Debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Toca nuestros corazones, Te Señor. adoraré.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Gloria a ti, Padre eterno. Así Gloria a ti, Señor. Sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, sé propicio a nuestros corazones, Rey de Gloria. Sé propicio a nuestros corazones, Señor bendito, y haz lo que tú sabes hacer mejor, Señor, obrar en el corazón del hombre, Padre. Obra poderosamente en nuestras vidas, Señor. Transfórmanos desde nuestro corazón, Rey de Gloria. Transforma nuestro interior para que seamos más como tú, Señor. Para que seamos más a tu imagen y más a la semejanza de Cristo, Señor. Por eso te damos gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Solo así eres Señor, tú eres el Todopoderoso, Rey de Gloria. Tú eres el Señor del universo. Y en ti podemos confiar, Señor. Podemos confiar en tus promesas. Podemos confiar en tus proezas, Señor, en tus maravillas, Rey de Gloria. Porque sabemos, Señor, que tú estás obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Por eso estamos aquí dándote gloria y honor, dándote gloria y alabanza, Señor, porque solo tú la mereces, Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos en esta hora, eterno Rey. Exaltamos tu santo nombre, Señor, como es digno, como es debido, Señor, y te damos gracias. Gracias porque sabemos que estás obrando en nuestro corazón, Señor. Gracias, eterno Rey, te bendecimos, Señor, te bendecimos, Padre eterno, gracias, gracias, con todo nuestro corazón te adoramos, Señor. Gloria a ti, Padre eterno, gloria a ti, Señor. Todo honor y toda gloria son para ti, Rey de Reyes, Señor de los señores. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu santo nombre en esta hora, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tus palabras son espíritu y son vida para nosotros, Señor. Y tus promesas son eternas por siempre y para siempre. Gracias, Señor.
conocerte más. Buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, perfecta y eterna y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, eterno Rey. Ayúdanos a vivir en tu palabra, Señor. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, gracias. A ti te adoramos, eterno Rey. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos tu palabra, Rey de Gloria. Te bendecimos, Señor. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, obedeciéndola cada día. Gracias, eterno Rey de Gloria. Gracias, Padre eterno. Te bendecimos, te honramos y te exaltamos, Señor Jesús. Gracias, gracias, Rey maravilloso. Bendecimos tu santo nombre, Rey. Gracias, eterno Señor. Gracias. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Qué privilegio es tener esta palabra. Cuando uno estudia historia de la iglesia, se da cuenta del precio de que esta palabra esté aquí, de que tú y yo la podamos tener traducida, leíble a nuestro idioma. Muchas personas dieron su vida por esto. Mucha gente murió por traducir las escrituras, la persiguieron para que tú y yo podamos tener esta palabra. Hay gente en otros lugares que no puede tener una Biblia, anhela leerla, anhela tenerla para leerla cada día y no la puede tener, porque hay muchos lugares en que la prohíben. Y aquel que tenga una Biblia, lo encarcelan o hasta le quitan la vida. Por eso qué maravilloso es tener la palabra del Señor. Amén. Bueno, le invito a que tome asiento una vez más. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza y de adoración. Bienvenidos una vez más, amada iglesia. También les doy la bienvenida a las personas que se conectan en esta hora con nosotros a través de esta transmisión. La iglesia COP Casa de Oración Bíblica, dándoles una vez más la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico en el que anhelamos seguir siendo edificados a través de la palabra del Señor. Amén. Continuamos allí en el Evangelio de Marcos,
Terminamos el capítulo 7 y en esta noche vamos a dar inicio al capítulo 8. Así que le invito a que vaya conmigo allí. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Vivimos en tiempos en los que la fe es puesta a prueba constantemente. Algo que en muchos lugares nos enseña es que la fe de todo cristiano tiene que ser puesta a prueba, ¿o no? Para ver si es una fe genuina, verdadera. De hecho, la misma palabra dice que así como que la fe es pasada por el fuego, y dice que mucho más preciosa que el oro. Sí, sí sabe que cómo se prueba el oro, por su pureza. Y el oro más puro se funde y se le quitan las impurezas. Y el oro más puro es el que tiene ¿qué? Más valor, más quilates. Y asimismo nuestra fe tiene que ser probada, examinada. Y a menudo la incredulidad se instala silenciosamente en nuestros corazones, llevándonos a olvidar que el Señor sigue siendo y es el que sigue sosteniendo nuestras vidas. El Señor es el que sostiene nuestras vidas. Y el pasaje que vamos a estudiar en esta noche de Marcos 8, versículos 1 al 10, nos confronta con esta realidad y nos invita a reflexionar profundamente sobre el peligro del endurecimiento y la fidelidad inquebrantable de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Dios es fiel. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros se nos olvida que Dios es fiel. Y en esta noche meditaremos juntos sobre cómo la incredulidad puede endurecer nuestro corazón y hacernos olvidar de las obras poderosas de Dios, pero también sobre cómo el Señor en su misericordia sigue sosteniendo nuestra vida. Así que esta palabra en esta noche sea luz para ti, corrección y esperanza para todos los que anhelan caminar en una fe firme y sincera. Amén. Así que para los que les gusta tomar nota, el título de la enseñanza en esta noche: cuando la fe vacila, Dios nunca falla. Cuando nuestra fe está titubeante, está tambaleante, Dios nunca falla, porque Dios siempre va a estar allí con nosotros. Amén. Así que antes de que leamos nuestro pasaje, te invito para que oremos y pidamos en esta noche el favor del Señor. Inclina allí tu rostro un momento, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él iluminándonos en esta noche, ayudándonos a entender la Escritura y que cada uno de nosotros pueda recibir lo que Dios sabe que cada uno necesita. Amén. Cierra allí tus ojos, inclina tu rostro un momento. Padre, te damos gracias por permitirnos adorarte, exaltarte, alabarte, Señor, como es digno, como es debido, porque como dice tu palabra, solo tú mereces alabanza y adoración, solamente tú eres digno. Y Señor, queremos poner una vez más nuestras vidas delante tuyo y disponer de tu palabra, Rey de Gloria. Pedimos tu favor, pedimos tu gracia, pedimos tu sabiduría, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de comprender este mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra y aplicarla de una manera correcta. Pongo mi vida una vez más, Señor, como instrumento en tus manos, y gracias por darme el privilegio, Señor, la oportunidad de compartir una vez más tu mensaje. Que este mensaje sea de bendición para aquellos que le necesitan, conforme a la necesidad que tú sabes que hay en nuestros corazones. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Antes de que leamos el texto, miremos un poquito antes de
de entrar en materia del contexto. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús en una segunda multiplicación de los panes. ¿Sí recuerdan que hace poco estuvimos estudiando que hubo una multiplicación allí? Esta es otra diferente, ¿sí? La primera multiplicación ocurrió y en esa multiplicación había muchos judíos, ¿sí? Mucha gente del mismo pueblo de Dios, los judíos, del pueblo de Jesús. Pero en esta multiplicación Jesús está en la Decápolis, está en una tierra de gentiles, ¿sí? Por ende esta multiplicación ocurre en gente que no es del pueblo judío, no es del pueblo de Dios, ¿sí? Y allí, como sabemos, entramos todos nosotros, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Nosotros éramos los gentiles, los que no pertenecíamos al pueblo del Señor, pero cuando venimos y recibimos a Cristo, Dios nos hizo parte de su pueblo, de su nación. Entonces el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús en una segunda multiplicación de los panes. Jesús, rodeado de una multitud hambrienta, siente compasión y realiza un milagro que revela su poder y su corazón misericordioso. Sin embargo, a pesar de los milagros previos, los discípulos muestran dudas, una señal de incredulidad persistente. Así que meditemos en nuestro pasaje. Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10. Dice, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente se quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Versículo 4. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Jesús les dijo, ¿cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo, luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. Versículo 7. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas 4,000 personas en la multitud y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Amén. Allí termina nuestro pasaje. Hagamos un poquito de exégesis en el texto. Leamos el texto. Dice, en aquellos días, versículos 1 al 2, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Jesús observa la necesidad física y espiritual de la multitud. Sus palabras muestran un amor genuino, no solo por las almas, sino también por el bienestar integral de las personas. Sin embargo, los discípulos al ver la escasez no recuerdan los milagros anteriores y preguntan, en el versículo 4, dicen, ¿de dónde o cómo vamos a alimentar a toda esta gente? ¿De dónde vamos a sacar pan para alimentar a toda esta gente que está en el desierto? Y es ahí donde se revela el tema central de nuestro pasaje, que es la incredulidad. La incredulidad puede nublar nuestra memoria espiritual, llevándonos a pensar que Dios no volverá a obrar, a pesar de la enseñanza vivida. ¿Cuántos han visto obrar al Señor en sus vidas? Yo lo he visto obrar muchas veces, pero a veces la incredulidad como que nos hace dar amnesia y se nos olvida que Dios ya ha obrado, que está allí. Los discípulos dudan,
Jesús, no obstante, toma los pocos panes y peces, da gracias, los parte y los reparte, todos comen. ¿Y cuántas canastas sobran? 7 canastas. Antes sobró. La incredulidad es más que una duda pasajera. Es una actitud persistente de desconfianza ante la fidelidad de Dios. Eso es la incredulidad. No es que tengamos una duda, bueno, porque a veces podemos tener dudas, ¿no? Y eso es normal, ¿sí? Pero cuando es una actitud persistente de desconfianza, ahí es donde es más fuerte, ahí es donde es más peligrosa. El endurecimiento, ¿por qué? Porque endurece nuestro corazón. El endurecimiento del corazón ocurre cuando ante las evidencias del poder de Dios, de ver que Él ha obrado en nosotros, que ha obrado en nuestras vidas en otros momentos, elegimos no recordar, elegimos no confiar y nos cerramos a nuevas manifestaciones de su gracia. Amén. Entre las causas comunes de la incredulidad se incluyen las experiencias dolorosas. A veces estar constantemente recordando esas experiencias dolorosas empiezan a generar incredulidad en nosotros, empiezan a endurecer nuestro corazón. Pero también están las expectativas no cumplidas. ¿Sí? Ay, yo quería que Dios hiciera. Yo conozco a mucha gente que estaba esperando que Dios obrara de cierta manera y como Dios no hizo lo que ellos estaban esperando, pues ahora no creen. Y es más, ahora están alejados de Dios. Piensan que están bien, pero no están haciendo la voluntad de Dios, no se volvieron a congregar. Dicen, no, es que yo estoy orando en mi casa. Yo no necesito ir a la iglesia. ¿Será que eso está bien? Cuando Dios dice en su palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero mucha gente ha caído en incredulidad por expectativas no cumplidas. Querían que Dios obrara de una manera y no. Nunca debemos olvidar que nosotros vivimos para los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para sus propósitos. Dios no obra para nuestros propósitos, Él obra conforme a su voluntad y para sus propósitos. Pero también el desgaste o la rutina a veces genera incredulidad. Por ejemplo, una ilustración práctica para los jóvenes. Muchos jóvenes a veces pueden entrar en incredulidad pensando o poniendo su confianza, teniendo expectativas en el futuro, ¿sí? Poniendo su confianza y tal vez ante la incertidumbre de que las cosas no salgan como ellos quieren, entran en esa incredulidad. Puede ser en lo académico, en lo laboral. Muchas veces al enfrentar exámenes, buscar empleo o tomar decisiones importantes, los invade la duda. Y a veces olvidan cómo Dios ha abierto caminos en el pasado. Recordar los momentos en los que Dios ha obrado nos ayuda a confiar aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Pero a muchos jóvenes les cuesta confiar su futuro en el Señor. Les cuesta sujetarse a la voluntad del Señor. Y las consecuencias de esa incredulidad son profundas porque a veces nos volvemos insensibles a la voz de Dios. Dios quiere hablarnos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere direccionarnos, pero a causa de esa incredulidad nos volvemos insensibles, como que se nos cierran los oídos. Perdemos la capacidad de asombrarnos ante los milagros y nuestra esperanza se debilita. Perdemos la capacidad de ver cómo Dios está obrando en otras vidas, en otras personas. Aún Dios puede estar obrando algo en nosotros y ya no se nos da nada, ya no nos gozamos, ya no.
Pero debemos siempre confiar y saber que a pesar de las circunstancias, Dios es el que sostiene nuestra vida. Amén. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Eso tú lo vas a ver a través de la Escritura. Tú lo miras en toda la palabra, vas a ver que las personas que pusieron su confianza en el Señor, Dios nunca los abandonó. Por ejemplo, recordemos el maná en el desierto. ¿Sí recuerdan el pueblo de Israel cuando caminó por el desierto? El pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Iba hacia la tierra prometida, ¿no? Y ellos caminaron en el desierto. ¿En el desierto qué crece? Nada. En el desierto no hay comida, escasamente hay agua, pero ellos caminaron por mucho tiempo en el desierto. Y cada mañana el pueblo recibía el pan necesario para el día. ¿Cuál era ese pan? El maná que llovía del cielo. Y dice que cada mañana Dios les daba la provisión. Dios les daba al pueblo el pan necesario para el día. Y aun cuando ellos dudaron y se quejaron, porque el pueblo de Israel, toda su travesía en el desierto duró quejándose, Dios les proveyó fielmente. Otro ejemplo también lo encontramos, por ejemplo, en Elías y la viuda de Sarepta, que está en Primera de Reyes 17, versículos 8 al 16, en donde en medio de la escasez, Dios multiplica la harina y el aceite, mostrando que su provisión no depende de los recursos humanos, sino de su poder y compasión. Pero vamos a leerlo. Vaya conmigo allí. Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leer los versículos 8 al 16. Recuerde que en el contexto, el pueblo estaba pasando por una sequía impresionante, porque Dios, utilizando al profeta, había dicho que no iba a llover hasta que él, el profeta, diera la orden, y ya llevaban mucho tiempo de sequía. Amén. Primera de Reyes 17, versículos 8 al 16 dice: Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías, versículo 10, Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Qué tremenda situación en la que estaban, ¿no? Versículo 13. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Qué tremendo, ¿no? Porque allí vemos cómo el Señor muestra que la provisión de Él no depende de nuestros recursos, sino de qué, de su poder,
Dios puede obrar de maneras tremendas, sorprendentes. Otro ejemplo que está en Segunda de Reyes capítulo 7 versículos 1 al 2. Yo lo voy a leer, no lo busque. Segunda de Reyes capítulo 7 versículos 1 al 2. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La ciudad había sido sitiada, este es el contexto del pasaje, la ciudad había sido sitiada a tal punto que hasta las personas estaban recurriendo al canibalismo para sobrevivir. Los habían sitiado, un rey los había citado y no había entrado comida ni nada, estaban ya en las últimas, ahí sí como dice. Estaban recurriendo al canibalismo para sobrevivir, y cuando Eliseo profetizó que Dios iba a salvar al pueblo, el funcionario del rey dijo que ante las circunstancias que estaban atravesando, eso sería imposible. La fe y la esperanza de este hombre se habían desvanecido, pero las palabras de Dios se cumplieron. Dice en el versículo 1 al 2, dice, Elías le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Las palabras de Dios se cumplieron, dice en el versículo 14 al 19, mire lo que dice. Dice, así que prepararon el pueblo que había sido sitiado, el ejército enemigo que había llegado, Dios los había confundido. Y habían salido corriendo despavoridos y dejaron todas sus pertenencias allí tiradas en el desierto. Y lo encontraron 2 leprosos que fueron y avisaron allí al pueblo. Dice, así que prepararon 2 carros de guerra con caballos, y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo el rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta. ¿Recuerda el funcionario que había dicho que eso sería imposible que sucediera? El rey lo puso para que controlara la multitud que estaba saliendo despavorida en la puerta. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon, así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey, mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió ante la entrada de la ciudad. Muchas veces, al igual que el funcionario del pasaje, el funcionario del rey, nos enfocamos demasiado en los problemas en lugar de buscar oportunidades. En vez de concentrarnos en lo negativo, debemos tener una actitud de esperanza, ya que decir que Dios no puede rescatar a alguien o que una situación es imposible de resolver demuestra una falta de fe. Amén. Otro ejemplo también está en Números capítulo 11. Voy a leerlo rápidamente, versículos 21 al 23. Tome nota allí.
Números 11, Antiguo Testamento, versículos 21 al 23. Dice la palabra del Señor. El pueblo de Israel estaba quejándose en el desierto, ¿sí? Y siempre iban y se quejaban con Moisés. Y decían, mejor estábamos en Egipto. ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto? Aquí vamos a morirnos de hambre, nos vamos a morir de hambre, no tenemos carne, y anhelaban tener carne. Siempre que recuerdo el pasaje de la carne, me recuerda lo que el Señor hizo en mi vida. Nunca se me olvida. Siempre, ya lo he comentado, pero siempre me acuerdo. Cuando veo el pasaje donde el pueblo se quejaba por carne, el Señor vuelve y me lo trae a memoria. Cuando nosotros empezamos en el Señor, recuerdo que tuvimos una época donde no teníamos sino apenas para huevo y arroz. Todos los días, huevos con arroz, huevos con arroz. Y cuando, pues claro, como ya llevábamos tiempo en el Señor y estábamos sirviendo al Señor, pues uno empieza así como el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, de la esclavitud del pecado. Cuando uno está empezando con el Señor. Y yo empezaba y yo le decía, Señor, pero ¿por qué estamos así? Si te estamos sirviendo, ¿por qué? ¿Por qué solamente arroz con huevo, huevos todos los días, Señor? Yo quiero carne, ¿por qué no tenemos para comer carne? Y nunca se me olvida que el Señor, en su providencia, puso aquí a la hermana Cristina, y ese día ya había estado en un asado. Eso es tremendo, la providencia del Señor. Y ya no sabía nada, porque usted no sabía nada, ¿cierto, hermana? Nada, ya no sabía mi queja ni mi quebranto allá con mi esposa. Yo lloraba, lloraba, en serio, literalmente lloraba. Y decía, pero ¿por qué estamos así si estamos sirviendo al Señor? En fin, en su providencia ya estaba por allá en su asado y eso sobró un poco de carne. Y cuando la veo llegar con una bandinada de carne allá a la casa, mire, es que yo estaba en tal parte y sobró todo eso. Y pues ahí, ¡pah!, el Señor me cacheteó. Me dijo, ¿sí ves que yo sí puedo proveerte? ¿De qué te quejas? Y ahí el Señor me pegó una ministrada muy tremenda, nunca se me olvida. Por eso siempre que me acuerdo que el pueblo de Israel se quejaba porque no tenían carne en el desierto, me acuerdo de la provisión del Señor. Pero el contexto de este pasaje de Números 11 es ese, el pueblo se estaba quejando y estaba pidiendo carne. Dice el versículo, el Señor le dice a Moisés que Él les va a proveer carne, dice, y no solamente por un día ni por una semana, sino un mes entero. Van a comer carne hasta que se hastíen, ahí sí como dice, hasta que ya no quieran más carne. Y literalmente así me pasó a mí. Versículo 21 dice, entonces Moisés respondió al Señor, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Hablando Moisés, dice, aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos o alcanzar? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. ¿Qué tan poderoso es Dios para ti? ¿Qué tan poderoso es Dios? Porque a veces es fácil confiar en Él cuando se están presenciando sus milagros, ¿cierto? Cuando alguien está presenciando un milagro dice, gloria a Dios, qué poderoso es el Señor, y se alegra y se goza. El pueblo de Israel vio muchos milagros desde que fue sacado de Egipto. Tú nomás ves cuando los sacó, las plagas y todo lo que pasó, vieron la mano poderosa del Señor. Inclusive ellos eran esclavos, no tenían ni siquiera pertenencias, nada, no tenían riqueza, nada. ¿Y cómo salieron? Salieron con oro, con plata, con vestidos lujosos. Eso es tremendo. Pero a pesar de que el pueblo de Israel vio muchos milagros desde que salió de Egipto, con el paso del tiempo,
Así como el pueblo de Israel, nosotros, con el paso del tiempo, en la rutina de nuestro día a día, tendemos a pensar que el poder de Dios se ha debilitado. Pero como dice la misma Escritura, Dios es inmutable. Cuando la Escritura dice que Dios es inmutable, quiere decir que Él no cambia. Él es el mismo. Él no se debilita. Su poder sigue siendo el mismo. El mismo Dios que obraba esos milagros y esas maravillas con el pueblo de Israel es el mismo Dios de hoy. Es el mismo. Él puede obrar cosas sorprendentes, pero lo que sí cambia muchas veces es la opinión que nosotros tenemos acerca de Él. Nosotros sí somos muy cambiantes. Por eso decía, cuando Dios está orando estamos, gloria a Dios, mire el poder de Dios. Pero cuando Dios nos está probando, cuando Dios está examinando, cuando nuestra fe está siendo probada, ahí es donde se nos olvida y cambiamos de parecer. Cambiamos a veces de opinión de lo que decíamos del Señor. La monotonía también de la vida diaria nos hace olvidar de las cosas poderosas que Dios puede hacer en nuestra vida. Moisés, al igual que el pueblo, había presenciado los milagros espectaculares del poder de Dios. Sin embargo, ahora parecía estar dudando de su poder para alimentar a los israelitas. Si el mismo Moisés dudó del poder de Dios, ¿cuánto más lo haremos nosotros? Por eso, aprender a depender completamente del Señor en todas las áreas de nuestra vida es fundamental. No solo en un área, es en todas. Llámese el área financiera, llámese el área sentimental, emocional, familiar. Debemos aprender a depender del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Sin importar si tienes un año o llevas 40 años de ser cristiano, todos debemos depender todos los días del Señor. Todos los días. Hasta la persona más madura espiritualmente tiene que aprender a depender siempre del Señor. Amén. Cuando dependemos más de nuestro propio razonamiento, de nuestra propia manera de pensar para resolver los problemas, corremos el peligro de ignorar el panorama que Dios tiene sobre cada situación. Porque Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Nosotros vemos un problema y no le vemos salida. Hacemos una tormenta en un vaso de agua, nos metemos en unos problemas y no vemos. Pero Dios tiene una vista mucho mayor. Él tiene un mejor panorama. Cuando recordamos quién es Dios y lo que Él ha hecho, podemos estar seguros de que no hay nada que Él no pueda superar. Por eso recuerda el salmo que leímos al principio, que recordaba el salmista, las obras de Dios, el carácter de Dios, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú recuerdas quién es Dios y lo que Él ha hecho, eso te va a ayudar a confiar en que no hay problema que Él no pueda superar. Amén. Pero miremos algunos versículos relevantes en cuanto a este tema. Marcos capítulo 9, versículo 24. Un hombre que fue allí a llevar, creo que fue una hija que tenía enferma. Marcos 9, 24. Llevó a un muchacho, sí. Dice, así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, hace un tiempo que le pasa esto, un hombre entre la multitud tomó la palabra y dijo, versículo 17, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanara, está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido.
Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús le pregunta en el versículo 21, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó en el versículo 24. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Este clamor sincero nos enseña a llevar nuestra debilidad ante Dios y pedirle que fortalezca nuestra fe. Cuando tenemos incredulidad, uno puede pedirle al Señor, ayúdame. Me cuesta creer, me cuesta perseverar, Señor, ayúdame. Porque la misma Escritura dice que nosotros no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, ¿pedimos qué? Mal. Por eso es que es necesario acercarse al Señor y tener una comunión con Dios para aprenderle a pedir a Dios. Dice la Escritura que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cómo conoces tú la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Para que aprendas a pedirle bien. Aquí está. La voluntad de Dios para cada ser humano, para cada hombre, para cada mujer, está aquí. Entre más pases tiempo con su palabra, más vas a aprender a conocer la voluntad de Dios y a pedirle de una manera correcta. Por ejemplo, si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a que nuestra fe crezca, eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero si solamente estamos pensando en pedirle, Señor, que me gane el baloto, ¿usted para qué quiere el baloto? Hay gente que recibe la plata y eso se vuelve loca con la plata y hace locuras y hasta... No, hay que aprender a pedir, Señor, hagan tesoros en los cielos. Pidan los tesoros de los cielos, pidan lo eterno, lo que les edifica. Amén. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13. Hebreos 3, versículos 12 al 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí la advertencia es clara. La incredulidad nos aleja de Dios. Pero exhortarnos unos a otros nos ayuda a permanecer firmes. Amén. Salmo 37, 25. Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Este es un recordatorio de la constante fidelidad de Dios a lo largo de la vida, porque Dios tiene el control de toda nuestra vida. Él sabe desde el momento que nacemos hasta el momento en que vamos a partir. Y Él tiene el cuidado de nosotros de cada circunstancia, de todo, de todo. Miremos algunas ilustraciones bíblicas, algunos ejemplos bíblicos de incredulidad, pero de restauración. Amén. Nada mejor para ilustrar que la misma Biblia. Por ejemplo, Pedro caminando sobre el agua. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Miremos Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 31. Voy a leerlo, Nueva Traducción Viviente, tome nota allí. Mateo 14, versículos 28 al 31. Jesús envió a sus discípulos adelante en la barca, ¿sí recuerdan? Ellos se fueron y Jesús se fue al monte ¿a qué? A orar. Y en mitad de la noche, cuando la tormenta estaba más agresiva, más golpeada, dice que él venía a él caminando sobre las aguas y tuvieron temor y un fantasma, dijeron. ¿Sí recuerda? Dice el versículo 28. Entonces Pedro lo llamó, Señor,
si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminando sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo, entonces los discípulos lo adoraron y dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Cuando Pedro fijó la mirada en Jesús, ¿qué pasó? Cuando puso la mirada en el Señor, ¿qué hizo? Pudo caminar sobre las aguas, ¿cierto? Pudo sobre las aguas, pero al dudar, ahí sí entra lo que tú dijiste, al dudar comenzó a hundirse. Sin embargo, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, mostrando que aún ante nuestra incredulidad, el Señor está dispuesto a socorrernos. Tal vez tú y yo no caminaremos en el agua, ¿sí? Literal, como caminó Pedro. Pero sí es muy probable que caminemos en medio de situaciones que desafíen nuestra fe. Llámese problemas económicos, del que tú quieras. Sí enfrentaremos situaciones que pondrán a prueba nuestra fe. Y si nos fijamos en las olas de las circunstancias difíciles que nos rodean y no confiamos en la ayuda de Jesús, también caeremos en la desesperación y nos hundiremos, al igual que Pedro. Por eso, para poder mantener nuestra fe, cuando las circunstancias de la vida se tornen difíciles, debemos fijar nuestros ojos en el poder de Cristo y no en nuestras propias limitaciones. Por eso, como lo he dicho siempre acá, la vida cristiana, el caminar cristiano no se puede vivir en nuestras fuerzas. Por eso se hace necesario que tú te congregues, se hace necesario que tú aprendas a tener una relación con Dios, que ores, que leas la Escritura, porque allí por medio de esa comunión es que tú vas a recibir fortaleza. Hoy en día hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, conoce Biblia, conoce acerca de la Escritura, pero tiene muy poca comunión con el Señor. ¿Cómo te das cuenta tú que una persona tiene verdadera comunión con Dios? Que escucha la voz de Dios. ¿Sí sabía que Dios habla, no? Dios habla a través de la Biblia y a través de otras personas, y a través de este mensaje te está hablando en esta noche. Pero ¿cómo me doy cuenta yo que una persona tiene verdadera comunión con Dios? Por el fruto que da su vida. Porque en medio de las circunstancias difíciles usted lo ve con una paz. Y usted dice, pero ¿cómo esta persona puede estar con esa paz tan tremenda? Yo quiero eso. ¿Sí? Ahí se ve la comunión. El fruto de esa relación con Dios se ve allí. Por el fruto. En medio de cualquier adversidad, yo sé que Dios está en control. Tal vez no entiendo, tal vez mi fe se tambalea, pero yo sé lo que puede hacer el Señor. O yo sé lo que Dios me ha dicho que va a hacer. Amén. Si es para el Señor, déselo fuerte. Dice Hebreos 12:2, en la versión Reina Valera. Esto es un pasaje muy conocido. Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, en el Señor. No puesto los ojos en las circunstancias, ¿sí? Sino en el Señor. Amén. Otra ilustración de incredulidad, pero que después de que tuvieron incredulidad fueron restaurados, como Pedro. Tomás, ¿sí recuerdan a Tomás? El incrédulo. ¿Qué dijo Tomás?
Si yo no veo las, ¿qué? Las llagas en sus muñecas, la herida en su costado, si yo no meto el dedo en su costado, yo no voy a creer. Eso dijo Tomás, después de que caminó con Jesús y vio los milagros de Jesús. Y cuando los discípulos le dijeron que Jesús había resucitado, él dijo, no, yo no creo. Si yo no lo veo, yo no creo. Esto está en Juan 20, 24 al 29, no lo vamos a leer. Pero Tomás, Juan 20, 24 al 29. Tomás necesitó ver para creer. Jesús en su amor se le apareció y le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios entiende nuestras dudas, Dios entiende tus dudas, pero Él te está llamando a confiar en Él. Amén. En que aunque tú no lo veas, cantábamos ahorita, aunque no pueda ver qué, estás obrando. Aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los que ¿qué? Sin ver, creen. Algo para ilustrar, es como el estudiante preocupado por su futuro. Muchos jóvenes temen no lograr sus metas, pero al recordar experiencias pasadas donde Dios proveyó, yo he escuchado muchos testimonios cómo el Señor ha proveído becas, oportunidades, cosas tremendas. Pero al recordar esas experiencias pasadas, oportunidades o cuando Dios los guió en algo, aprendemos a confiar en que el Señor sigue teniendo el control. Amén. Una familia que enfrenta el desempleo. Cuando los recursos escasean, siempre la tentación es ¿a qué? A dudar. Cuando los recursos escasean, siempre la tentación primera que es dudar. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a congregarnos, eso fue la primera lucha que tuvimos. Porque nosotros enfrentábamos mucha escasez, a veces. Pero esa escasez la enfrentábamos por culpa de nuestra mala mayordomía, de nuestra mala administración. Porque no es que Dios no diera los recursos, a veces Dios da los recursos, pero nosotros no los sabemos administrar. Y nosotros siempre estábamos así, llegaba el domingo y bueno, ¿qué hacemos? Nos congregamos, vamos a la iglesia, pero hay que pagar el recibo, pero hay que pagar esto, pero hay que pagar el arriendo. Y desde el momento en que tomamos la decisión y dijimos, no, vamos a sacar el día del Señor, pase lo que pase. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proveer y así ha sido hasta este día. Dios nos ha proveído, pero siempre cuando los recursos escasean, la tentación primera es dudar de lo que Dios puede hacer. Y es fácil caer en la desesperanza, sin embargo, mirar atrás y reconocer cómo Dios ha proveído y nos ha sostenido en otros momentos nos ayuda a mantener la esperanza y a depender de Él con una fe renovada. Testimonios abundan de familias que oraron, perseveraron y vieron la provisión de Dios. Por ejemplo, mire, cuando nosotros llegamos a este lugar no estaba así. Esto era un lavadero de carros y de motos, había una humedad, hacía un frío. Los servicios de este día tocaba venir con ruana, del frío que hacía. Todos aquí. Y el Señor inquietó nuestro corazón y dije, vamos a orar porque Dios ha puesto en nuestro corazón que vamos a arreglar este lugar. Y Dios proveyó. Y seguirá proveyendo hasta sostener. Cualquiera diría, pero bueno, para la gente que se congrega, ¿cómo sostienen este lugar? Porque si hay poquitos dirán, no entra mucho dinero, ¿no? Pero Dios sostiene su casa, Dios es fiel y la seguirá sosteniendo, amén. Aplicación personal, ¿cómo podemos evitar el endurecimiento y confiar en el Señor? ¿Cómo podemos aplicar esto? Número 1. Recordar constantemente las obras de Dios en nuestra vida y en la historia de la Escritura. Por eso es tan importante leer la palabra.
Si recuerdan la ilustración de la viuda de Sarepta, cómo proveyó el Señor, ¿no? Que no tenían nada para comer, la señora dijo, voy a hacer este puchito y me voy a morir con mi hijo porque no hay nada más. Y Dios proveyó. Todo eso alimenta nuestra fe. Por eso es necesario que tú leas la palabra, que te alimentes de la escritura cada día. Pero si nos alimentamos de otra cosa, por ejemplo, el noticiero, no, muerte, desastres, bueno, aunque hay que tener un equilibrio, ¿no? Porque tampoco es que no nos desconectemos del todo. Debemos estar informados de lo que pasa en el mundo, para orar, para estar pendientes. Pero si usted se llena solo de novelas, de noticieros, de todo lo que usted se llene, eso va a afectar su corazón. Y por eso es que anda usted, no, esto va de mal en peor, esto no. Una falta de fe impresionante. Pero también es bueno tener un diario espiritual en el que usted pueda ver cómo Dios ha obrado en su vida, cómo Dios ha respondido a sus oraciones. Dios respondió, Dios hizo esto. Número 2, también cultivar la gratitud diaria. Debemos reconocer aún los pequeños detalles como evidencia del cuidado de Dios. Recordar las cosas que Dios ha hecho, tener una gratitud todos los días. Gracias, Señor, tengo un trabajo, tengo una provisión, tengo esto, tengo lo otro. Tal vez no tenga muchas de las cosas que yo quisiera tener, Señor, esa camioneta de 200 millones. Pero tengo lo que necesito. Tengo salud, tengo vida. ¿Cuánta gente está postrada en una cama que no se puede ni parar y anhelan poder estar nuevamente de pie y no lo pueden hacer? Pero a veces cuando tenemos las bendiciones se nos olvidan, porque estamos tan acostumbrados a tenerlas, que se nos olvida que el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto es el Señor. Una familia, un alimento, todo. Es que las cosas a veces tan necesarias y se nos olvida darle gracias al Señor. Amén. 3, pedirle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón y nos muestre las áreas de incredulidad que pueda haber en nuestra vida para entregárselas en oración. Pídele al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, muéstrame en qué áreas yo estoy teniendo incredulidad para con el Señor y entregárselas, así como el hombre que llevó al hijo, ¿no? Para que lo sanara el Señor, le sacara al demonio. Dijo, si puedes, si quieres puedes hacerlo. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que? Lo sanó. Y él dijo, creo, pero ayúdame incredulidad, ayúdame. Entonces, pídele al Espíritu Santo que examine tu corazón y que te muestre esas áreas en las que estás teniendo incredulidad. Entrégaselas en oración. Y 4, busca la comunión con otros creyentes que te animen y que nos ayuden a mantener una fe viva. Por eso es tan importante congregarnos. Por eso es tan importante la iglesia, la comunidad de fe, la familia en Cristo. Porque nosotros somos una familia, la iglesia es eso. La iglesia no son las 4 paredes, sino somos nosotros. Y estamos para animarnos los unos a los otros. Amén. La incredulidad no es solo un problema intelectual, sino espiritual y relacional. Endurece nuestra relación con Dios y nos priva de experimentar su plenitud. Sin embargo, el Señor, fiel a su carácter, sigue extendiendo su gracia y nos sigue sosteniendo, invitándonos a tener una fe renovada y madura. El milagro de la multiplicación de los panes, que acabamos de leer, es un anticipo de la provisión total de Cristo. Él mismo se da como el pan de vida. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Eso dijo Jesús. Aquel pan que satisface nuestra hambre espiritual, pero también nuestras necesidades físicas. Dice la Escritura en el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará.
confiar en Él, confiar en el Señor, es reconocer que aún en el desierto nunca estaremos solos ni desamparados. Eso es confiar en el Señor. O sea, confiar en Él, porque mucha gente confía, confío en el Señor, pero porque tengo plata, tengo mercado, tengo buen trabajo, todo me va bien. No, confiar en el Señor es reconocer que aún, aunque en este momento estés pasando una situación difícil, Dios está contigo. Dios no te desampara. Amén. En conclusión, amada iglesia, si hoy sientes que la incredulidad ha endurecido tu corazón, recuerda que el Señor no se ha olvidado de ti. Su compasión es nueva cada mañana y su poder sigue actuando. Así que no permitas que el recuerdo de la escasez o de tu situación opaque la memoria de sus milagros. Hoy es tiempo de volver a confiar, de pedirle al Señor que renueve nuestra fe y nos ayude a recordar que Él seguirá sosteniendo nuestra vida. Así que el Espíritu Santo fortalezca hoy nuestros corazones para que podamos vivir confiados y agradecidos y dispuestos a testificar de su fidelidad en todo tiempo. Amén. Te invito para que oremos, que te pongas sobre tus pies. Debemos seguir confiando en el Señor, amén. A pesar de las situaciones, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Lógicamente, ¿tú estás con el Señor? ¿Estás caminando con el Señor? Si tú estás caminando con el Señor, Dios está allí. Amén. Cierra tus ojos allí un momento y vamos a orar. No te distraigas, cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, oh bendito Rey de Gloria. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y gracias por sostenernos. Señor amado, te damos gracias porque tu fidelidad permanece firme aun cuando nuestra fe flaquea, Señor. Aun cuando muchas veces queremos darnos por vencidos, Señor, tú permaneces firme con nosotros, Rey de Gloria. Por eso, Señor, te pedimos que hoy renueves nuestro corazón en esta noche, Señor. Renueva nuestro corazón. Ayúdanos a soltar toda incredulidad y a confiar plenamente en tu provisión y tu amor, Señor. A soltar todo aquello, Señor, que nos impide confiar plenamente en ti, Señor. Que podamos caminar cada día sostenidos por tu gracia, Señor, con esperanza renovada y la certeza de que nunca nos abandonarás. Tú dijiste, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Por eso, Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti y a no olvidar que tú estás con nosotros a pesar de lo que estemos atravesando. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Toda la gloria es para el Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Rey. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos fuimos edificados? Fortalecidos en el Señor, ¿no? Y en el poder de su fuerza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces les animo. Hay que continuar, hay que seguir adelante, confiando en el Señor, avanzando. Amén. Les invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Como dice la palabra, hágalo voluntariamente, hágalo de corazón como para el Señor. No lo haga por obligación, no lo haga por necesidad, no por tristeza, sino con confianza, sabiendo que el Señor es tu proveedor. Amén. Si no tiene ahorita, no se ponga triste, Dios te proveerá. Si en su corazón está el anhelo de honrar al Señor, mire, Dios lo hace.
Nosotros hemos visto la mano del Señor mucho, bendiciendo en esta área. De hecho, la persona que les enseña, yo no diezmaba, yo no ofrendaba, yo decía, no, yo por qué le tengo que dar mi plata al pastor o a la iglesia si es que yo soy el que trabajo, yo soy el que me quemo las manos. Pero un día el Señor me confrontó y me enseñó, es que yo soy el dueño de todo, yo no necesito tu dinero, sino quiero saber si tú aprendes a confiar en mí, de que yo soy tu proveedor. Y así lo hizo el Señor y hasta el día de hoy hemos visto la mano del Señor muy tremendamente. Amén. Pero si, como lo decíamos, como decía aquel hombre, Señor, ayuda a mi incredulidad. Tal vez me cuesta, Padre, pero ayúdame. Yo quiero agradarte. Y el Señor lo hace, total. Si está en su disposición de tu corazón a hacer las cosas. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, todos los miércoles estamos en este lugar a las 7 de la noche. Tenemos nuestro estudio bíblico. También no olvide que tenemos el servicio de oración. Todos los miércoles estamos de 5:30 hasta las 6:30. Estamos orando por necesidades específicas. ¿Sí? ¿Tienen situaciones? Hay que orar, ponerlas delante del Señor. Dios escucha. Ay, pero yo puedo orar en mi casa. Dios está llamando a su pueblo a orar. Mires, lo digo para la gloria y honra del Señor. Desde que empezamos a orar, hemos visto cómo Dios ha empezado a responder cosas que hemos pedido conforme a su voluntad, ¿no? Pero les animamos a que venga a orar. Dios está llamando a su pueblo a orar. Entonces, los miércoles 5:30 a 6:30 y los domingos estamos de 7:30 a 8:30 de la mañana. Ese día oramos, pero oramos por las necesidades de la iglesia como tal, porque la iglesia avance, porque se predique el evangelio, porque cuando Dios nos use para compartir su palabra, cosas sucedan, los corazones sean convencidos. Esas son las cosas por las que oramos el domingo, que el reino de Dios siga avanzando, amén. No olviden también que tenemos la reunión de maestras del bien todos los lunes, nuevo horario, lunes a las 7 de la noche, 7:30 de la noche, es una reunión en línea, no tiene que moverse, no tiene que ir a un lugar, es para aprovechar la comodidad de los medios. Entonces, Maestras del Bien es un grupo de oración y de estudio bíblico. Es un grupo que Dios puso en el corazón de la iglesia para empezar a edificar a las mujeres. Temas específicos para las mujeres. ¿Sí? Oramos que el Señor nos ayude también a levantar un grupo de hombres y que podamos edificarnos los varones con los temas que nos corresponden a nosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? El rol del hombre, ¿cómo debe ser? ¿Qué dice la Biblia acerca de la mujer? ¿Cuál es el rol de la mujer en el hogar, como madre, como hija, como esposa, como hermana? Eso es lo que se trata la reunión de maestras del bien y también orar por las necesidades que Dios ponga. Amén. Entonces les extendemos la invitación. Todos los lunes, 7:30 de la noche, reunión en línea. Las personas que quieran unirse a este grupo pueden solicitar información por las redes, por el interno y allí se les va a compartir. De igual manera, no olviden, también servimos al Señor. Hay un grupo aquí sirviendo en el área del aseo. Si usted tiene la disposición, si tiene el tiempo voluntariamente, porque al Señor le servimos con todo. Entonces hay un tiempo aquí para servir en esta área. Si usted lo quiere hacer, se pone de acuerdo con mi esposita, lo hacen los miércoles en la tarde o los sábados en la mañana. Pero como siempre lo digo, entre más personas haya, pues más fácil se hace. Amén. Al igual aquí no mantiene sucio, todo mantiene ordenado, gracias al Señor. Bendigo la vida de las personas que Dios ha utilizado hasta este momento para servir en esta área. No olviden también todos los domingos, nuestra reunión dominical, 9 de la mañana. Estamos todos los domingos aquí, culto y alabanza y adoración al Señor. Y cada último fin de semana del mes tenemos nuestra celebración de la Cena del Señor, recordando el sacrificio de Cristo. Ese día tenemos un compartir, por eso siempre le decimos a la iglesia que ese último domingo disponga de tiempo para tener nuestra reunión, pero también para tener un compartir, un almuerzo, un refrigerio, unas onces, para unirnos más como iglesia. Amén. Creo que no es más. No es más, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias. Ya lo dije, sí. Vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos. Amén. Bendito Dios y Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por edificarnos en tu palabra.
Nos vamos gozosos, Señor, de recibir tu palabra, tu enseñanza, el alimento espiritual que tú sabes y conoces que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a seguir poniendo por obra tu palabra. Ayúdanos a recordar estas verdades que hoy nos has dado, Señor, porque estas verdades son las que nos sostienen, Señor. Ayúdanos a no olvidar que siempre estás con nosotros, que a pesar de lo que pasemos, las dificultades, las adversidades, Señor, podemos confiar en ti, en que tú estás a nuestro lado, estás ayudándonos, Señor. Gracias, Señor bendito, por la fortaleza que nos das en esta noche. Salimos renovados en nuestro espíritu, pero ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor. Gracias por las ofrendas, Rey de Gloria, de lo recibido de tu mano es que nosotros damos, Señor. Gracias por cada persona, cada corazón generoso, dadivoso que tú estás usando para bendecir tu casa, Señor. Gracias, Señor bendito, por lo que estás haciendo con la renovación de este lugar. Sé que seguirás obrando, Señor. Gracias por lo que seguirás proveyendo, Señor. Yo sigo orando también, Señor, para que tú le des sabiduría a tu iglesia, Señor, para generar riquezas, para hacer, Padre Santo, las riquezas, porque tu palabra dice que tú eres el que da la sabiduría en todo arte, Señor. Ayúdanos para ser generosos, ayúdanos a ser buenos mayordomos, Señor, porque muchas veces los recursos están allí, lo que pasa es que no los sabemos administrar, Señor. Danos sabiduría, Padre eterno, para que podamos ser bendición para tu casa, pero también bendición a otros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones para todos.